Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestra clase de RB. Aquí extrañándolos y supongo que también están extrañando el colegio ustedes. En razonamiento verbal, muchachos, vamos a continuar con el tema de antónimos como hicimos en la clase pasada. ¿Se recuerdan? En la clase anterior vimos la definición de antónimos, primero de dónde viene o el origen etimológico de la palabra antónimo, definición de antónimos, y de ahí vimos una clasificación de antónimos, ¿sí? Vimos que los antónimos podían ser agrupados en antónimos absolutos y antónimos relativos, ¿sí? Absolutos cuando hay una total y marcada diferencia entre las palabras, y relativos cuando la diferencia todavía aceptaba otras más diferencias. Era relativa y tolerable la diferencia entre ellos. Vamos a ver hoy, chicos, una clasificación distinta de antónimos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, esta clasificación tiene que ver por la forma del antónimo. Por ello, los antónimos se pueden agrupar en antónimos morfológicos y en antónimos lexicales. Bien, definición de antónimo morfológico. Dice, se forman cuando a una palabra se le antepone un prefijo que indique negación. A ver, chicos, esos tipos de antónimos también trabajados en los años anteriores por ustedes nos dicen que una palabra alcanza su antonimia cuando se le agrega un prefijo de negación. Los prefijos de negación son estos de aquí: a, de, des, dis, in, ir, y, anti, contra y otros más que puedan aparecer. El im también en algún caso aparece. Dice que si yo agrego este prefijo a una palabra o a la raíz de una palabra, es probable que alcance el antónimo de esa palabra. No es siempre, no es una regla que se aplica a todas las palabras, pero sí, en algunos casos sí se puede aplicar. Veamos a qué palabras sí se puede aplicar. Por ejemplo, en el caso de la palabra legal, se le ha agregado el prefijo de negación y alcanzamos su antónimo de una palabra que existe, como es ilegal. Lo mismo pasa con la palabra conforme, que al añadirse el prefijo de negación tenemos la palabra inconforme, que de significado es contrario totalmente a conforme. La palabra mérito, agregándole un prefijo de negación, obtenemos la palabra demérito, ¿sí? Miren, la antonimia marcada, ¿por qué se le pone el prefijo de negación a la raíz? Acción, ¿sí? Y con el prefijo de negación su antónimo será inacción. En la palabra real, si yo le agrego el prefijo de negación, entonces alcanzo su antónimo con la palabra irreal. Y en comunismo, pues la palabra antónima de la forma morfológica es la palabra anticomunismo. Bien, se han dado cuenta, es notorio, que ha basado ponerle o anteponerle el prefijo de negación. Insisto, no todas las palabras nos aceptan un antónimo morfológico. Antónimos lexicales, que es otra forma de encontrar antónimos según la forma de la palabra. Se da cuando la antonimia se produce entre palabras con formas distintas. También se les llama antónimos no morfológicos, antónimos no morfológicos. ¿Sí? Aquí la cuestión es la siguiente. La antonimia se alcanza ya no con el uso de prefijo, sino la antonimia tiene que ver con el uso, el encontrar una palabra de distinta forma, de distinta raíz. Sin olvidarme, obviamente, que estoy en busca de mi antónimo, ¿sí? Este es el caso que se da en raudo, por ejemplo. A ver, si yo intentara buscar el antónimo de raudo de la forma morfológica, voy a tener problemas porque, inraudo, contrarraudo, antirraudo o disraudo, un poco pesado, ¿no? No existe. Pero sí tengo un antónimo de forma léxica de esta palabra, que es lento, que es lo contrario en significado. Raudo, lento. Subyugar, su antónimo lexical es libertad. Subyugar es esclavizar. ¿Listo? La palabra disentir tiene por antónimo lexical a la palabra concordar. Disentir es no estar de acuerdo. Alborozar, ¿sí? Tiene por antónimo lexical a la palabra afligir, que el significado es todo lo contrario, obviamente. La palabra furioso tiene como antónimo lexical a la palabra apacible, y la palabra foráneo, de aquel que es de fuera, extranjero, extraño, tiene su antónimo lexical en la palabra autóctono, que significa propio
de un lugar. Bien, entonces hemos visto una nueva clasificación según su forma. Hay antónimos morfológicos y antónimos lexicales. Pero no es la única clasificación que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver una tercera clasificación. Antónimos por su significado. Y pueden, dice, agruparse en antónimos excluyentes o antónimos recíprocos entre sí. Bien, ¿de qué se tratan los antónimos excluyentes? Dice, son aquellos en que la existencia de uno presupone la exclusión lógica del otro. Que si está uno, el otro ya no está. Para que uno esté, el otro no tiene que estar. Por ejemplo, solo, su antónimo del tipo excluyente será acompañado. Se puede decir así, si está solo es porque necesariamente no está acompañado. Nuevo con usado. Si algo es nuevo es porque no es usado. ¿Se dan cuenta la oposición? El uno excluye al otro totalmente. Si es en singular es porque definitivamente no es plural. El uno excluye al otro. Si es natural es porque no es artificial. Y si es artificial es porque no es natural. Si es legible es porque no es ilegible, ¿no? Que se note, que se pueda leer. Bien, entonces como notarán ustedes, uno excluye al otro. Por ejemplo, vida, muerte son excluyentes. ¿Está vivo o está muerto? Entonces no hay otra opción. Antónimos recíprocos son aquellos que designan ideas contrapuestas, es decir, la oposición es mutuamente correspondida. Miren, ese es un tipo de antonimia curiosa. ¿Por qué? Porque aquí van a aparecer aparentemente parejas de palabras, pero que entre ellos marcan una oposición porque se necesitan, porque lo contrario de dar es recibir. Y como vemos en el caso de acá arriba, pues vamos a ver también que si se enseñar, lo contrario será aprender. Miren que es recíproco, es decir, en la acción. Para comprar o de comprar, su antónimo es vender, recíproco entre sí en la acción. Si hay un obrero, su antónimo es el patrón. Para que haya un alumno, su antónimo no será alumna, porque eso no es el antónimo. La alumna no entraría como un antónimo aquí. Ni en ningún ejemplo creo, porque son de la misma esencia, la misma naturaleza, pero el antónimo del tipo recíproco sí es profesor. Aquí entraría, por ejemplo, el antónimo de tío. ¿Cuál es el antónimo de tío? ¿Cuál será? Sobrino, claro. ¿Te das cuenta? Hay una reciprocidad entre ellos. Y el antónimo de suegra, nuera. Muy bien. Bien, chicos, entonces hemos visto una clasificación nueva de antónimos. Vamos a ver algo práctico que es la estructura. Normalmente los ejercicios de antónimos aparecen con una estructura clara, más precisa, tipo examen de admisión. Por lo tanto, vamos a repasar esa forma. Dice, en un ejercicio común y corriente de antónimos o de antonimia, tenemos esta estructura, ¿sí? Tenemos una palabra base, ¿sí? También llamada premisa, y tenemos también las alternativas de donde nosotros vamos a obtener la respuesta. En este caso, de donde vamos a encontrar el antónimo de la palabra que nos están dando. Por ejemplo, candor, nos dice, es nuestra palabra base. Lo que vamos a encontrar o buscar entre las alternativas en un ejercicio bien hecho es el antónimo, el antónimo de esa palabra. Los demás van a ser distractores y solo uno es la respuesta. Aquí ya lo tenemos escrito para abreviar el tiempo. El antónimo de candor es malicia. ¿Qué es candor? El candor tiene que ver con la inocencia. Y entonces el candoroso es el inocente. ¿Sí? Y entonces, pues no hay, la infamia no es antónimo de candor, el cansancio tampoco, el término tampoco, el vicio no, el único que aparece allí. Y también, miren chicos, corroboramos lo que en la clase anterior vimos, que tiene que ser de la misma categoría gramatical. Por lo tanto, el antónimo es malicia. Bien, ¿listo? Bien, vamos a verlo de esa manera. Algunos consejos para desarrollar adecuadamente ejercicios de antónimos. Dice, método de resolución. Primero, sus consejos. Reconocer el significado de la palabra base. Obvio.
Yo tengo que saber qué significa esto. Muchachos, no sabemos necesariamente todos los significados de las palabras. Por eso es que se nos sugiere tener a la mano un diccionario. Si tengo un término del cual yo no conozco su significado, acuda al diccionario. Si yo conozco más o menos el significado de la palabra, también tienes que ir al diccionario. Tienes que estar seguro qué significa para poder recién encontrar adecuadamente cuál es el antónimo. 2. Pensar en una palabra que tenga significado opuesto. Miro mis alternativas y voy evaluando qué o cuál de las palabras tiene un significado opuesto o contrario, entonces será mi antónimo. Tercero, elegir la alternativa que tenga la palabra que más se asemeja a la pensada. Claro, ha pasado jóvenes en que dice, profesor, la palabra no está en mi diccionario. Mira, en mi diccionario tengo mi diccionario de sinónimos y antónimos está este listado de antónimos, pero no aparece eso. Chicos, pues no, los diccionarios no pueden contener a todos los antónimos y sinónimos de una palabra. Nos dan simplemente algo particular, algo muy genérico. Entonces nosotros, si sabemos el significado, escogeremos a la alternativa que se asemeja más a la respuesta. ¿Sí? Y con ello entonces estaremos llevando para que se haga un buen ejercicio. Bien, chicos, a lo siguiente vamos a practicar lo que hemos aprendido hoy. Listo, chicos, vamos entonces a practicar antónimos. Bien, tenemos aquí una batería de 7 ejercicios. Vamos a encontrar los antónimos de ellos. Dice, marca el antónimo. Ejercicio 1, absorto. El antónimo de absorto. A ver, ¿qué es absorto? A ver, podemos usar esta palabra en una oración. El alumno quedó absorto cuando el profesor leía las notas. ¿Qué significa absorto según esa oración? Pues que estaba atento, que estaba muy preocupado por lo que estaba diciendo el profesor. Absorto significa atento. El antónimo de absorto es absurdo, estúpido, distraído, inteligente, lógico. Y como estamos buscando nosotros aquí antónimos, tenemos aquí claramente cuál es el antónimo de absorto: distraído. El antónimo de soberbio, esa palabra conocida por ustedes, ¿no? Soberbio, hombre soberbio, mujer soberbia. ¿Cuál será su antónimo? Vileza, languidez, diferencia, ufanía, sencillez. ¿Qué es lo antónimo de la soberbia? Obviamente que está fácil aquí de verlo, que es la sencillez. Opaco. Bien, opaco, las alternativas que tenemos es asombroso, puro, diáfano, impoluto, colorido. Lo opaco es aquello que no permite que la luz pase por allí o que trasluzca la luz, ¿no? Lentes opacos, vidrio opaco, que no permite que la luz se irradie por allí. ¿Y cuál es el antónimo entonces de opaco? Te digo pues que el antónimo de opaco es diáfano, porque diáfano es algo que está limpio y por donde la luz se refleja con toda nitidez. Aprendiste una palabra nueva tal vez, que es diáfano. Abdicar. Abdicar es una palabra que usamos mucho en historia. ¿Sí? El rey abdicó. ¿Sí? ¿Qué significa abdicar? Abdicar significa renunciar a un cargo político. Los reyes abdican. ¿Sí? Entonces el antónimo de abdicar es elegir, claudicar, asumir, permitir, contradecir. Bien, ¿cuál será? Tenemos entre elegir o asumir. Claudicar es su sinónimo, ¿sí? Abdicar es antónimo de elegir o asumir. Asumir, porque es la acción que hace él. Él abdica, él asume, pero él no se elige a sí mismo. Asumir. La palabra ortodoxia, pues busquemos su antónimo. Pero lo ortodoxo es aquello que es monótono, que se hace constantemente, ¿sí? Dogmatismo, incredulidad, flexibilidad, heterodoxia, fanatismo. Tenemos que tomar en cuenta aquí la categoría gramatical de la palabra. Es la ortodoxia, por lo tanto es un sustantivo. ¿Sí? Aquí hay varias alternativas que son, o algunas de ellas son adjetivos, entonces tácitamente están descartadas. ¿Qué es lo antónimo de la ortodoxia? La heterodoxia, que es la variedad en la acción. Siguiente, henchir. ¿Qué es la palabra henchir, chicos?
Yo lo estoy haciendo rápido, ustedes en la tarea que les voy a dejar, sí van a tener el tiempo de hacerlo solos. Henchir tiene que ver con inflamar. Por ejemplo, dice, el papá quedó con el pecho henchido de orgullo por su hijo, que significa que estaba orgulloso. Es la acción de llenarse de algo. Por lo tanto, ¿cuál es el antónimo de henchir? Vaciar, inflar, hinchar, llenar, disolver. Si henchir es llenar, ¿cuál es el antónimo? Vaciar. Y por último, vamos a expandir, palabra que tú conoces también. A ver, expandir, se expandió, ¿listo? Ampliar, quitar, contraer, gastar, desinflar. Se expande. O expandir de nuevo, ampliar, lo mismo, quitar, contraer, gastar, desinflar. Expandir, ¿será desinflar o será contraer? ¿Qué opinas tú? Se expandió, se contrajo, se desinfló, contraer. Bien chicos, hemos terminado por hoy y obviamente hay ejercicios que practicar en la casa, no son muchos pero hay que practicarlos, ¿sí? Que tengan un buen día, nos vemos en la próxima clase muchachos.